Que en este primer caso del curso de gestión de costos y proyectos vamos a tocar dos temas que siempre son relevantes analizarlos de forma introductoria o inicial en un curso de proyectos, que son la metodología propiamente dicha para la selección de lo que es un proyecto y un proceso siempre relevante que es la gestión de conocimientos en las empresas. Entonces dice así: dice, el proceso de investigación llevado a cabo en la empresa en la que laboran les va a permitir comprender y analizar la metodología y estructura que se lleva a cabo para la gestión de los proyectos, a partir de lo cual va a ser posible generar oportunidades de mejora. En esta metodología y estructura un elemento relevante siempre va a ser la gestión de conocimientos que sobre proyectos ustedes logren identificar en sus empresas para, a partir de las mejores prácticas que el PMBOK nos sugiere o nos ofrece, podamos determinar oportunidades de mejora. Entonces, las especificaciones son las siguientes. Dice, ustedes van a seleccionar como equipo una empresa de alguno de ustedes, pero para llevar a cabo dicha definición o dicha selección, ustedes van a establecer una pequeña metodología con al menos 3 criterios, de tal forma que la selección de la empresa sea lo más objetiva posible. Entonces aquí la clave en este primer punto es que ustedes consideren 3 aspectos. Los criterios de selección son abiertos, ustedes como equipo los tienen que definir, pueden considerar muchísimos elementos, desde apertura de información o disponibilidad de información hasta nivel de madurez de la organización con la cultura de proyectos. De pronto, para un caso de este tipo tiene más sentido que uno escoja una empresa que no tenga una metodología tan robusta en proyectos para generarle valor, pero incluso en aquellas empresas que ya trabajan en proyectos y tienen metodologías, siempre existen oportunidades de mejora. Entonces aquí ustedes diseñan una metodología, establecen los criterios, dentro de esos criterios incluyen cada una de las empresas en las que ustedes trabajan, hacen una pequeña evaluación que puede ser una pequeña matriz, una pequeña tabla, y la empresa que tenga el mayor puntaje o que cumpla con todos los criterios va a ser la que ustedes seleccionen. Entonces, una vez que usted ya la seleccionó, pasamos con las siguientes preguntas, que es: describa para esa empresa cuáles son las metodologías o criterios o procesos que se emplean para identificar y evaluar las iniciativas del proyecto, para autorizar. Autorizar es la autorización formal por el órgano superior de que el proyecto existe y se va a llevar a cabo. También de si existen algunos lineamientos que definan cuáles son los tipos de proyectos que en su empresa o que en esa empresa seleccionada se llevan a cabo. Otro tema que me resulta muy importante es conocer cuál es la dinámica, cuál es el proceso que se sigue a lo interno de la institución o de la empresa, para dar a conocer a los colaboradores cuál es el portafolio o cuáles son los proyectos en los cuales se van a trabajar, cómo se da esa comunicación institucional de los proyectos. Y otro aspecto importante es conocer cómo se da la selección de los miembros de equipo que participan en los proyectos, no solamente de los miembros, sino además del administrador del proyecto o director del proyecto, de acuerdo a cómo ustedes lo tengan determinado en sus organizaciones. Esta primera parte lo que pretende ser es descriptivo. Aquí simple y sencillamente ustedes van a describir lo que existe en esa empresa. En el punto siguiente, a partir del estudio del material disponible, de lo cual resulta pues clave entender que son las mejores prácticas que el PMBOK nos puede sugerir, ustedes van a definir o van a identificar cuáles son las principales deficiencias de los procesos anteriores y van a proponer cuáles son recomendaciones o mejoras que se podrían implementar en esa empresa para acercar la práctica que esa empresa tiene a las mejores prácticas que nos sugiere el PMI. ¿De acuerdo? Entonces en este punto 3 ya es un análisis de brechas para establecer cuáles son las recomendaciones que se deberían de implementar para acercarnos a la mejor práctica. El punto 4 dice: de igual forma, para esa empresa ustedes van a describir cuáles son los criterios o cuáles son los procesos que se emplean para
la gestión del conocimiento en general de esa institución, para la gestión del conocimiento, pero en temas de proyectos, el proceso es un proceso clave, el tema de las lecciones aprendidas, cómo en esa organización se gestiona el conocimiento de lecciones aprendidas, y el último punto, el tema de los sistemas de información que se utilizan en su organización, en la organización seleccionada, para darle soporte a la gestión del conocimiento. Si tienen alguna herramienta tecnológica, un SharePoint, algún sitio web, aquí es un poco describir cómo está el proceso de gestión de conocimiento, dentro de lo cual hay dos aspectos que son claves, que son estos dos, que es el conocimiento en proyectos y el tema de lecciones aprendidas, que ustedes saben que es un elemento base de toda la dinámica de proyectos. Entonces, cuando se desarrollen estos 4 elementos, vamos a tener una comprensión general de cómo en esa empresa llevan a cabo la gestión del conocimiento. Y el siguiente punto dice: describa cuáles son los criterios o procesos que se emplean en su empresa para estimar los costos de los proyectos, estimar el costeo de las actividades y de los entregables. Entonces aquí sí me encantaría que ustedes sean, aquí como dice la explicación, lo más descriptivos posibles. Es decir, aquí lo que me interesa es saber cómo definen los montos o cómo presupuestan el costo de los proyectos que se van a llevar a cabo de la forma más amplia y de la forma más descriptiva posible. Y aquí dice, a partir de las mejores prácticas, ustedes van a establecer cuáles son las deficiencias o criterios, más bien cuáles son las deficiencias que ustedes encuentran en este proceso de costeo de esa empresa, y van a establecer cuáles son las principales recomendaciones que se deben de llevar a cabo. Recuerden que es un tema de describo cuál es la situación que existe en la empresa y valido esa situación en función de las mejores prácticas que me ofrece el PMBOK, y establezco cuáles son las recomendaciones que debo de implementar para acercarme a las mejores prácticas. Esa es como la dinámica. Y además, como complemento, el libro de Gray en su página 17 tiene un caso que se llama ¿qué tan eficiente consideran que fue Rachel en su día?, para el cual tienen que dar una respuesta de si consideran que fue eficiente o no y justificarlo de manera adecuada. Entonces, este caso es el caso número 1. El documento es un Word, es un trabajo en equipo, y entonces aquí tal vez lo que es relevante es tener claro que hay una selección de una empresa. Para esa empresa seleccionada existe una descripción de cómo se lleva a cabo la selección de los proyectos, una descripción de cómo se lleva a cabo la gestión del conocimiento, una descripción de cómo se llevan a cabo las estimaciones cuantitativas o los costeos de los proyectos, en donde quizá aquí de pronto podrían tomar como ejemplo un proyecto que ustedes hayan llevado a cabo en la empresa, le pueden poner un nombre ficticio para describir cuál es el proceso. Entonces esta es una parte descriptiva, y tenemos una sección siempre relevante que es a partir de las mejores prácticas del PMBOK, es cuáles son las acciones que se deberían de tomar para mejorar la práctica actual en lo que tiene que ver con selección de proyectos, y cuáles son las mejores recomendaciones que deberían de implementarse en esa empresa en lo que tiene que ver con costeo. Y una pregunta de análisis complementaria que tiene que ver con el nivel de eficiencia de un administrador de proyecto, que en este caso es Rachel. Entonces, este es un caso introductorio, como les menciono, para introducirnos en dos temas siempre importantes, para luego proceder con el tema de costeos, que es cómo se identifican lo que es un proyecto en la empresa y cómo se gestiona el conocimiento de proyectos y el conocimiento en general en esa empresa seleccionada. Entonces, espero que disfruten el caso y que estén muy bien.